¿Qué medicamento puedes elegir para el control de la frecuencia cardíaca? Pues básicamente una serie de preguntas nos ayudan a elegir la estrategia terapéutica más adecuada. Lo primero que tenemos que definir es si el paciente tiene o no falla cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca y está en una descompensación aguda, lo ideal es utilizar digitálicos, por encima incluso de la amiodarona, dado que el poder de los digitálicos de aumentar la fracción de eyección estaría a favor de esta. En su contraparte, la amiodarona, pues, aunque teóricamente puede llevar a un deleterio en la fuerza contráctil cardíaca, en la vida diaria no se ve. Entonces cualquiera de los dos estaría adecuado, pero con preferencias el uso de la administración de digoxina operante con falla cardíaca descompensada de manera aguda. Si tiene falla cardíaca pero no está descompensado, podemos considerar de igual manera la digoxina, la amiodarona y en este caso utilizar los beta-bloqueadores. Importante, en un paciente con descompensación aguda de su falla cardíaca, los beta-bloqueadores están contraindicados. Si el paciente no tiene falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, la segunda pregunta que nos hacemos es si tiene patologías pulmonares, principalmente aquellas con fenómenos broncoobstructivos. Si es el caso, pues estaríamos más inclinados a la utilización de calcioantagonistas no hidropiridínicos o de digitálicos. ¿Por qué no los beta-bloqueadores? Por su efecto de afección en el diámetro bronquial, que es más teórico que práctico, sobre todo con los nuevos, que ya no son tan nuevos, beta-bloqueadores selectivos, cardioselectivos. Y la amiodarona tampoco sería una buena opción, dado que esta, como vamos a ver más adelante, con mayor énfasis en la parte del control del ritmo, sus efectos adversos, uno de los órganos que más afección tiene con la administración crónica de la amiodarona es el pulmón. Si el paciente no tiene ni falla cardíaca, no tiene patología broncoobstructiva pulmonar, la tercera pregunta que nos hacemos es el estado de actividad física. Si es un paciente sedentario, podemos considerar la digoxina. ¿Por qué la digoxina en el paciente sedentario? Porque la digoxina es un medicamento que lo que hace es aumentar el tono vagal en el corazón y por lo tanto llevar una disminución de la frecuencia cardíaca. De esta manera podemos concluir que la digoxina para controlar frecuencias cardíacas durante la actividad física es nula. Aunque aquí en este flujograma no ponen, los beta-bloqueadores y el resto de los medicamentos también estarían adecuados en este grupo de pacientes. Si el paciente tiene una actividad pues adecuada, no tiene falla cardíaca, no tiene broncoespasmo, no es sedentario, pues básicamente estamos viendo que nos inclinamos a utilizar los beta-bloqueadores o los calcioantagonistas no hidropiridínicos. Muy importante, si los pacientes no han sido controlados con una primera línea de estrategia del control de la frecuencia cardíaca, que básicamente está o por los beta-bloqueadores o por los calcioantagonistas, lo que buscamos es utilizar una segunda línea adherente, adicional a lo que el paciente tiene, nunca combinando obviamente beta-bloqueadores ni calcioantagonistas por el riesgo alto de hacer un fenómeno de bloqueos avanzados de conducción eléctrica cardíaca. Lo que consideramos es hacer sinergismo con algunos de estos dos medicamentos más los digitálicos. Si aún así el paciente sigue con una frecuencia cardíaca mal controlada, en este caso y solo en este caso se debe considerar la posibilidad de hacer una ablación del nodo AB para lograr un control de la frecuencia cardíaca. Y más remotamente o como opción adicional, si el paciente no se ha controlado con una combinación sinérgica de beta-bloqueadores de digoxina o calcioantagonistas de digoxina, vendría la posibilidad de adicionar un tercer medicamento modulador de la frecuencia cardíaca, que sería la amiodarona, dando un paso posterior a la ablación del nodo auriculoventricular. No hay nada mejor en la medicina que tener un gran abanico de posibilidades farmacológicas. Este es el caso de los grupos antiarrítmicos. Recordemos que están clasificados según la clasificación de Vaughan y Williams en 4 grupos. El primero de ellos son fármacos del grupo 1 que actúan sobre o modulan más bien los canales de sodio a nivel cardíaco. Los tipo 2 son los beta bloqueadores, los tipo 3 son los que tienen injerencia sobre los canales de potasio y los tipo 4 son aquellos que tienen modulación sobre los canales de calcio, principalmente los canales de calcio lento. Como recordación importante, en el grupo 1 tenemos una subdivisión en ABC. Como representante principal del grupo 1A tenemos a la quinidina, el grupo 1B la lidocaína, el grupo C estos son muy importantes, que son las pastillas o las píldoras de bolsillo que vamos a hablar ahorita, que es la flecainida y la propafenona.
Del grupo 2, todos los betabloqueadores que vimos en el control de la frecuencia cardíaca. Del grupo 3 tenemos a la amiodarona, la dronedarona, al ibutilide, el sotalol y al dofeletide. Y el grupo 4, los calcioantagonistas no hidropiridínicos, básicamente expuestos por el verapamil o el diltiazem. Hablemos un poco de cada uno de ellos. La flecainida y la propafenona habíamos quedado que pertenecían al grupo 1C como moduladores de los canales de sodio. Estos fármacos son los que nosotros tradicionalmente conocemos como pastilla de bolsillo. Eso quiere decir que el paciente solo la consume cuando siente eventos de palpitaciones o recaídas de su fibrilación auricular. Tenemos una dosis amplia. Y como contraindicación a las mismas muy importante, están contraindicadas ambas en fenómenos de flóter auricular y cuando hay componentes de daño estructural cardíaco, que lo vamos a ver ahorita, o antecedentes de enfermedad coronaria. De igual manera, todos estos antiarrítmicos, por tener componentes cronotrópicos negativos, no deben ser utilizados en pacientes en los que se documenta algún tipo de afección severa del sistema de conducción eléctrico cardíaco. La amiodarona, principalmente, tener mucho cuidado con los pacientes que tienen un QT prolongado, por eso hay que medírselos antes de iniciar la misma. Pacientes que tengan patologías pulmonares, patologías hepáticas, vamos a ver ahorita, igual las alteraciones en el sistema de conducción eléctrico. El dofeletide y el sotalol, pues de igual manera son del grupo 3 y lo que estamos mirando es que básicamente comparten las mismas interacciones, medir siempre el QT por el riesgo de hacer una arritmia que se conoce como de puntas torcidas y abolirlos en los pacientes que tienen alteraciones del sistema de conducción eléctrico avanzadas. Cuando hablamos de una estrategia del control del ritmo cardíaco crónica, ¿cuál escoger de todos estos fármacos? Pues igual, nos vamos a comenzar a hacer una serie de preguntas. La primera serie es fundamental, es si se trata de un paciente con una fibrilación auricular en un corazón estructuralmente enfermo o no. Si la respuesta es afirmativa, la segunda pregunta que nos vamos a hacer es si es secundaria una falla cardíaca a una enfermedad coronaria, o a una falla cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca, sin duda los dos medicamentos y el más importante para mí indicado sería la amiodarona seguido del dofeletide. Si con estos no se logra control, pues acudimos a la estrategia de ablación o modulación del no aurículo, de la ablación de la arritmia cardíaca, que lo vamos a ver más adelante en las venas venosas, de las arterias venosas pulmonares. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, es importante evitar administrarles a ellos el dofeletide, la dronedarona o el sotalol. Nos quedamos con la amiodarona. Entonces es muy sencillo de recordar. Si el paciente tiene fibrilación auricular y queremos mantenerlo en un ritmo sinusal, el medicamento de elección, sin equivocarnos, es la amiodarona para los dos grupos. Si el paciente no tiene enfermedad estructural, pues ahí sí el abanico de posibilidades se nos abren, incluyen todos los demás y dejamos a la amiodarona como una segunda alternativa terapéutica y un tercer paso, la ablación de venas pulmonares. ¿Qué hacer en el paciente que tiene fibrilación auricular y un síndrome de preexcitación ventricular? Generalmente un Wolff-Parkinson-White, un LGL, pues dependiendo del ancho del QRS. Se debe evitar, en la medida de lo posible, administrar al paciente amiodarona, digoxina o calcioantagonistas no hidropiridínicos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son muy buenos para disminuir la conducción a través del nodo auriculoventricular, pero no tan buenos para evitar la conducción a través de la vía accesoria. ¿Esto qué generaría? Que los impulsos generados por la fibrilación auricular se frenaran en el nodo, pero pasaran prácticamente derechos por la vía accesoria, poniendo en riesgo al paciente de que se presente una fibrilación ventricular. ¿Cuáles son los ideales? La procainamida, el ibutilide y la cardioversión eléctrica. Pilas. Las píldoras de bolsillo que vimos ahorita, los grupos farmacológicos pertenecientes al 1C, que es la flecainida y la propafenona, siempre deben ir acompañados con beta bloqueadores. Esto pues por el mismo sustrato que explicamos ahorita. Son muy buenos para modular la génesis de la fibrilación auricular, pero pueden producir fenómenos de conducción 1 a 1 que llevaría pues al paciente a un colapso hemodinámico si no se da con su respectivo asociación sinérgica con beta bloqueadores. La digoxina es un medicamento que nosotros, como hemos visto, lo dejamos básicamente para los pacientes que tienen fibrilación auricular con falla cardíaca,
como una estrategia adicional a amiodarona. Es prácticamente la única indicación que tiene la digoxina exceptuando, en el manejo de la fibrilación auricular, exceptuando como una estrategia terapéutica adicional al control de la frecuencia cardíaca, cuando no se logra ni con betabloqueadores ni con angiotensionistas solos. En este caso, la digoxina sabemos que tiene un margen terapéutico muy estrecho, por eso es muy importante, sobre todo en los que tienen disfunción renal y los mayores, por eso es muy importante hacer niveles de digoxemia. Lo que nosotros buscamos es tener al paciente entre 0.5 y 1 nanogramos por mililitro. Esto es muy importante, esa medición se va a hacer 8 horas después de la última administración del medicamento. Con respecto a la amiodarona, los efectos adversos que estamos modulando son básicamente tiroideos. Se puede producir un hipotiroidismo. Esto es porque la dosis normal de levotiroxina de amiodarona estaría aportando 35 veces la dosis normal de yodo, que llevaría a una saturación de yodo a nivel tiroideo y produciría un hipotiroidismo asociado. El hipertiroidismo tiene dos explicaciones. La primera es porque la misma amiodarona puede producir una inflamación tiroidea con una liberación hormonal, una tiroiditis, o la segunda es que puede inducir a la producción de un nódulo autónomo tiroideo, un cuadro de hipertiroidismo. Por ser un medicamento altamente metabólico, por ser un medicamento con una gran distribución y por ser rico en yodo, le gusta acumularse en 3 órganos principales aparte de la tiroides, que es en pulmón, en hígado y en piel. Esos son los 3 órganos que debemos estar adicionales a la tiroides monitorizando cuando tenemos un paciente con amiodarona y sobre todo cuando es una estrategia crónica en el tiempo. Con respecto a la tromboprofilaxis, obviamente no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de presentar un evento cardioembólico. Para discriminar de una manera objetiva cuál de ellos tiene un mayor riesgo que el otro, existen 2 scores validados por diferentes escuelas a nivel mundial para categorizarlos. Está el score CHAS-2 y el CHAS-2-VASC. Este último desplazó en importancia el primero, dado que detecta con mayor sensibilidad a los pacientes que en el anterior quedaban de bajo riesgo. Por eso ya la iniciativa es categorizar el riesgo tromboembólico en los pacientes utilizando el score de CHA2-VASC, en donde cada sigla corresponde a un factor de riesgo y en donde se les da un puntaje de bajo, medio, alto, bajo 0 puntos, medio 1 punto y alto riesgo mayor igual a 2. Al igual que definir el riesgo de sufrir un tromboembolismo, es también muy importante definir el riesgo de un sangrado si dejamos a nuestro paciente con anticoagulantes orales. Para eso también hay validadas varias escalas de riesgo, las 3 más importantes, el hemorragias, el Hasbled y el ATRE. De los 3, el más importante de ellos es el Hasbled por encima del hemorragia, dado que este segundo, el Hasbled, es mucho más sencillo de utilizar que el primero y básicamente se hace con datos que se pueden obtener fácilmente en la entrevista clínica sin recurrir y sin requerir estudios de química sanguínea extensivos. Por encima del atria se recomienda de igual manera el Hasbled porque este atria pues utiliza hallazgos muy básicos sin tener la capacidad de discernir cuáles tienen alto riesgo y cuáles no. Por ende, en conclusión, utilizamos el Hasbled. Es muy importante, miren que los pacientes que tienen un alto riesgo tromboembólico también tienen un alto riesgo de presentar un sangrado por los anticoagulantes. Entonces, tener un score de Hasbled alto por ningún motivo contraindica la utilización de los anticoagulantes orales. Lo único que nos dice este score es que estos pacientes deben de ser, uno, monitorizado más frecuente con respecto a lo que se debe utilizar, ya sea la warfarina con el INR o los nuevos anticoagulantes con la función renal y función hepática. 2. Eliminar en la medida de lo posible los medicamentos que puedan alterar la función, ya sea a la alta o a la baja. Y 3. Tratar comorbilidades que predispongan a eventos de sangrado. O sea, en conclusión, un score de riesgo de sangrado alto nos dice a nosotros no, que contraindica al paciente recibir anticoagulantes, y sí que estos pacientes requieren un monitoreo mucho más estricto de los factores que acabamos de mencionar. ¿Con qué anticoagular al paciente? Tenemos 3 estrategias para dar anticoagulación, tromboprofilaxis, la más importante es la anticoagulación oral. Si comparamos a los pacientes que reciben anticoagulación oral con su contraparte que no lo hacen, dar este tratamiento disminuye en un 65% el riesgo de presentar un evento tromboembólico. Si por alguna circunstancia no se le puede dar anticoagulantes orales o el paciente lo rechaza,
el esquema que disminuye en mayor proporción el riesgo de un evento tromboembólico es la combinación dual de antiplaquetarios, en este caso aspirina y clopidogrel, y de manera más aislada la aspirina sola. Esta última, si la damos en un contraparte que reciben placebo, solo disminuiría el riesgo de un evento tromboembólico en un 30%. Es muy importante que aunque el riesgo o más bien el beneficio de disminuir los eventos tromboembólicos disminuyen, es decir, es más el beneficio que frente a los anticoagulantes comparado con la aspirina, el riesgo de sufrir un sangrado, y eso es muy importante, es prácticamente el mismo, el que tiene un paciente con aspirina, el que tiene un paciente con anticoagulantes orales. Hay veces desmeritamos el riesgo de tener un paciente con aspirina sola como causante de sus eventos de sangrado. Si definimos que es un paciente de alto riesgo por un CHAS2 de 2 o más puntos, la pregunta que se nos sigue es con cuáles anticoagulantes lo vamos a dejar orar. Ahora contamos con los cumarínicos y con los no cumarínicos para definir, y sobre todo porque estos segundos tienen muchos beneficios pero son mucho más costosos. Hay una manera de igual manera objetiva para categorizar a los pacientes que se benefician de entrada, de dejarlos con un cumarínico sin tener que confirmar un fracaso terapéutico con estos mismos o un evento de sangrado mayor, y es utilizar el score de SAM TT2R2, en el cual si el paciente tiene mayor o igual a 2 puntos, estos pacientes se deben de iniciar como estrategia primaria anticoagulación oral con los anticoagulantes no cumarínicos. Aparte de tener este score o considerar este score, es muy importante definir qué tipo de fibrilación auricular tiene el paciente. Si el paciente tiene una fibrilación auricular valvular, como definimos al principio, cualquier paciente que tenga una disfunción valvular reumática, principalmente mitral, principalmente estenótica, o que haya tenido antecedente de un reparo valvular mitral, principalmente una valvuloplastia, o que sea portador de una mecano o una bioprótesis, se considera una valvulopatía, una fibrilación valvular, y ellos por el momento solo tienen indicación de anticoagulante de manera oral. Si por el contrario el paciente presenta una fibrilación auricular que no es valvular y el paciente tiene un score de CHAS2-VAC mayor o igual a 2 puntos, pues lo ideal, como vimos al principio, es anticoagularlo con un score con anticoagulantes orales, y dependiendo de lo que nos salga en el score que aplicamos para definir anticoagulantes orales, cumarínicos o no cumarínicos, definimos, pero lo requiere, ¿cierto? Un punto, miren, muy importante, que casi siempre hablamos del Hasbled de mayor o igual a 2 puntos, pero el de 1 punto, aunque tiene menos evidencia 2, también deberían de ser anticoagulados. Los que tienen 0 puntos o los pacientes que tienen menos de 65 años y que tienen una fibrilación auricular, en ellos en teoría no se debería aplicar el CHAS2-VAC. A mí no me gusta utilizar eso, y estos pues solamente se deberían de dejar con esquema antitrombótico, con aspirina. Cuando nos referimos a los anticoagulantes orales no cumarínicos, básicamente estamos hablando del rivaroxaban, del apixaban, del edoxaban y el dabigatran. Estos 4 anticoagulantes orales los podemos, o se conocen más bien, muy importante en la literatura, con 4 nombres: anticoagulantes no cumarínicos orales, nuevos anticoagulantes que ya pues obviamente ya no son tan nuevos y se está dejando usar. Los americanos utilizan anticoagulantes con objetivo selectivo, y los europeos como anticoagulantes orales directos. En términos prácticos los podemos dividir en dos: anticoagulantes contra el 2 activados, que es básicamente el dabigatran, y anticoagulantes contra el 10 activados. Es muy fácil. Todos los que tengan una X en su nombre pues corresponden al 10: rivaroxaban, apixaban y edoxaban, contra el 10 activado, ¿cierto? Aparte de esta diferenciación contra qué factor actúan selectivamente, es muy importante considerar la biodisponibilidad de estos medicamentos. En general, estos medicamentos tienen una vida media que ronda las 8 a 12 horas. Tienen un metabolismo renal muy importante, de excreción. El dabigatran es más importante: el 80% de este medicamento se excreta por vías urinarias a nivel renal. Por eso es que hay que tener tanto cuidado cuando damos este medicamento con la función renal.
Los otros medicamentos, principalmente el rivaroxaban y el apixaban, una cuarta parte, en el caso de la apixaban, una tercera del rivaroxaban se excreta a nivel o se metaboliza a nivel renal. El rivaroxaban muy importante, 2/3 partes a nivel hepático. Como vemos acá, estos medicamentos se deben ajustar la dosis dependiendo de su función renal. Cuando tenemos pacientes con rivaroxaban y la función renal está entre 30 y 40, no debemos utilizar la dosis de 20 miligramos, sino una dosis de 15 miligramos una vez al día. El edoxaban, que es un medicamento que no se consigue en Colombia, pues por el momento no vamos a hacer énfasis para no ondear mucho y dar muchos datos. El dabigatran es un medicamento que se da 2 veces al día. La presentación que viene es de 150 a 110 miligramos. Y en ellos idealmente no se les ajusta la dosis por la función renal, sino que utilizamos en los pacientes que consideramos de alto riesgo una dosis de 110 miligramos 2 veces al día por encima de la de 150 miligramos. Si tienen una disfunción renal, es decir, una función renal por debajo de 60 no se debe utilizar, y por debajo de 30 definitivamente está contraindicado. En el caso de apixaban, este medicamento, para saber si le vamos a dar 5 miligramos o 2.5 miligramos 2 veces al día al paciente, la idea es considerar 3 elementos. Si el paciente tiene más de 80 años o pesa menos de 60 años o tiene una creatina mayor de 1.5, 2 de esos 3 hacen que este paciente se le disminuya la dosis a 2.5 miligramos al día, cada 12 horas, perdón. Aquí encontrarás mucha información. Cabe resaltar que cada uno de estos medicamentos tiene un estudio centinela: el Rocket para el rivaroxaban, el Aristotle para el apixaban, el Reli para el dabigatran y el Engage para el edoxaban. En general, todos estos fármacos estuvieron entre los 15.000 y los 20.000 pacientes incluidos. Muy importante, lo que hemos hablado, la FDA es una enfermedad de mayores, casi todos tuvieron una media de 70 años o más. En el Rocket fueron pacientes más enfermos con respecto a que tuvieron un CHAS, ellos utilizaron por la época en la que se utilizaron los estudios un CHAS más alto, en promedio 3.5, y un antecedente de eventos tromboembólicos más alto a nivel isquémicos cerebrales en un 55%. En ellos se evaluaron los riesgos de efectividad y de seguridad. Efectividad para prevenir eventos tromboembólicos mayores y seguridad, hablando del riesgo de sangrado. El rivaroxaban, pues como vemos en el embolismo sistémico, pues realmente no hubo en ninguno de ellos una diferenciación clara en la disminución de eventos con respecto a la warfarina. Todos son con respecto a la warfarina. El Rocket no mostró ninguna diferencia con respecto a rivaroxaban o warfarina para prevenir un evento embólico mayor o un stroke, tampoco con el componente isquémico, pero sí fue más seguro para prevenir eventos de hemorragia cerebral, y tampoco hubo diferencia con respecto a todas las causas de mortalidad. El apixaban, por el contrario, sí mostró con respecto a la warfarina, que es mucho más efectivo para prevenir un stroke o un embolismo sistémico cuando se analizaron los datos comparados, igual cuando fue solamente el evento de stroke. Igual sucedió con el evento de eventos de hemorragias cerebrovasculares en estos pacientes, y en ellos también se demostró una ligera disminución de la mortalidad. Entonces, en conclusión, el apixaban es mucho más efectivo que la warfarina para prevenir estos eventos que acabamos de mencionar, pero hay que tener en cuenta que en ellos se utilizaron pacientes más aliviados que en los anteriores, vuelvo y digo, con un CHAS de 2 puntos y con un antecedente de un stroke previo de solo 19. En el Reli es muy parecido a lo que vimos en el Reli. Es muy importante que se analizaron las dos dosis, como lo vimos, con el 150 y de 100. Con el 150, pues en estos pacientes no... con la dosis de 150 fue más efectivo que la warfarina para prevenir los eventos de stroke o de eventos cerebrovasculares de cualquier causa. Con la dosis de 110 no hubo diferencia estadísticamente significativa. Con la de 150 estos datos se repiten cuando se analizan de manera aislada con el evento de isquémicos, con el evento de sangrado cerebral y con todas las causas de mortalidad.
pero cuando se analizan las dosis de 110, como habíamos hablado, los eventos de isquemia no tuvo diferencia estadísticamente significativa con la warfarina. Los eventos de hemorragia cerebral sí fue más seguro o previno más los eventos de hemorragia y no demostró ninguna diferencia con mortalidad. Hasta el momento, como hemos visto, pues el único que ha mostrado disminuir mortalidad de todas las causas entre el Roque del Aristóteles y el Relly es el Aristóteles. La efectos adversos, en este caso sangrados mayores. En ellos vemos que en el Rocket con el Rivaroxaban, pues en estos pacientes no hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto al riesgo de sufrir sangrado con la warfarina. En el Aristóteles sí vemos que hubo una reducción estadísticamente significativa y en el Relly la dosis de 150 miligramos al día no tuvo ninguna diferencia con respecto a disminuir los riesgos de sangrado, caso contrario a lo que tuvo la dosis de 110. En conclusión, el que se lleva pues todas las miradas es el apixaban porque es mucho más efectivo en todos los componentes, en riesgo de evento cerebrovascular, en riesgo de evento de trombótico sistémico, en disminuir todas las causas de mortalidad y aparte eso fue más seguro. El pero es lo que hablábamos que fueron pacientes más sanos. El Rocket es prácticamente un medicamento que va uno a uno con respecto a la warfarina, al igual que el dabigatran en dosis de 150. Cuando analizamos la dosis de 110 miligramos, pues en resumidas cuentas vemos que es más seguro, o sea, previene menos eventos de sangrado que la warfarina y es más seguro y es más efectivo, perdón, que es más seguro que la warfarina con respecto a los datos de eventos hemorrágicos para prevenir los mismos. El cierre de la auriculilla, esto es muy importante, solo está indicado con un nivel de recomendación y evidencia bajo cuando los pacientes no pueden ser anticoagulados y tienen un alto riesgo de tromboembólico. ¿Qué pasa con estos medicamentos, con este procedimiento? Es un procedimiento que puede ser hecho percutáneamente o quirúrgicamente. Hablemos del percutáneo. Lo que hacen pues los hemodinamistas es poner un dispositivo que ocluye el cuello de la auriculilla. Ya sabemos que ahí es donde se producen el 80 al 90% de los fenómenos trombóticos intraauriculares. El problema es que estos pacientes después del procedimiento deben de quedar entre 30 y 45 días anticoagulados, posteriormente otros 2 meses con tratamiento dual antiplaquetario y posteriormente de manera indefinida se deja con aspirina. Entonces, si nosotros estamos llevando pacientes que no pueden ser anticoagulados, pues este lapso sería de alto riesgo para que se presenten los efectos secundarios a la anticoagulación. Quirúrgicamente, pues lo que se hace es una ligadilla cuando el cirujano está exponiendo el corazón, liga el cuello, pero esto es un procedimiento que se hace en conjunto cuando se planea hacer otra operación y nunca se hace pues solamente con miras a cerrar quirúrgicamente la auriculilla. ¿Qué pasa con la ablación de la arritmia? El problema, uno, es de que es un procedimiento peligroso. En promedio, un 6% de los pacientes presentan una complicación. Esto obviamente va ligado de la experticia del electrofisiólogo que la practique. Dos, generalmente es un procedimiento reservado para los pacientes que tienen una fibrilación aislada paroxística, es decir, en pacientes que generalmente son jóvenes, que no tienen daño estructural y que la fibrilación es paroxística. 3. Tener un éxito terapéutico de estos pacientes, es decir, sacarlos y mantenerlos en sinusal, no excluye el riesgo de anticoagularlos si tienen un score alto. Entonces casi siempre se deja la ablación de arritmias para aquellos pacientes que cumplen las características más haber estado y fracasado en una estrategia farmacológica de primera e incluso de segunda línea para el control del ritmo o reversión de fibrilación sinusal y posterior mantenimiento. Con respecto a la fibrilación postquirúrgica, habíamos considerado de que básicamente nos íbamos a enfocar en el postquirúrgico cardiovascular. La incidencia es alta, 1 de cada 2 pacientes van a presentar un episodio de fibrilación auricular. El pico de incidencia de esta arritmia se presenta generalmente en el segundo día postquirúrgico. Es muy importante, van a tener un gran éxito de cardioversión, generalmente estamos hablando del 90% de las primeras 24 horas, pero tanto para hablar de la génesis de la fibrilación auricular postoperatoria y
de la posibilidad de la reversión se utilizan los mismos factores de riesgo en los pacientes no quirúrgicos, es decir, si es un paciente mayor, hipertenso, con falla cardíaca, diabético, con antecedentes de evento cerebrovascular, con otros marcadores de enfermedad vascular periférica, con seguridad estos pacientes van a ser los que van a presentar fibrilación postquirúrgica y van a tener bajo riesgo de hacer una reversión espontánea sinusal. Hay múltiples esquemas de prevención de la misma, 3 los más importantes: la utilización prequirúrgica durante y post en la medida de lo posible de beta bloqueadores, la utilización de amiodarona con diferentes esquemas de impregnación y mantenimiento. Generalmente lo que se utiliza es una dosis de 1 a 2 gramos prequirúrgica, mantenerla 1 a 2 días a esta misma dosis y posteriormente 600 miligramos por 1 a 2 semanas. El magnesio, igual manera, es un medicamento bueno, barato, seguro. Se utiliza una dosis de 1 a 2 gramos el día anterior a la cirugía durante 2 o 3 días posteriores. Como hablamos que la fibrilación auricular tiene un papel muy importante en su inicio, la inflamación, y un paciente operado y a nivel cardíaco está inflamado, pues han tenido bastante ímpetu la utilización de IECAS y ARA2, estatinas y esteroides para la prevención de la misma. Yo no aboco la utilización de los esteroides, dado que estos presentan múltiples complicaciones en los pacientes postquirúrgicos. Definitivamente los medicamentos que nos han mostrado disminuir la incidencia de fibrilación auricular en el paciente postoperatorio es la digoxina y los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. ¿Cómo es el esquema de anticoagulación? Es muy sencillo. Si la fibrilación auricular dura más de 48 horas a pesar de las estrategias para revertir a sinusal, el paciente requiere continuar con una estrategia de anticoagulación independiente de su CHAS-2-VASc por lo menos durante 30 días posterior o contando a partir de la augmentación de la fibrilación auricular. Luego de estas se recalcula el riesgo de tromboembolismo con el CHAT, y si el paciente tiene un CHAS-2-VASc de 0 o 1 punto, con las excepciones que hemos visto, pues solamente requeriría de continuar con aspirina, y por el contrario sería un buen candidato para considerar anticoagulación oral crónica indefinida. Biografía de fibrilación auricular es bastante amplia. Estas son las recomendaciones que les doy, las 2 guías, las americanas y las europeas, con sus actualizaciones. Estas 2 revisiones que son muy propias con respecto al manejo antiarrítmico y anticoagulante en los pacientes con fibrilación auricular. Cuándo sí, cuándo no utilizar la exclusión de auriculilla, y la combinación, ya vemos, 2 de cada 3 pacientes van a presentar esta combinación de fibrilación auricular y insuficiencia cardíaca. Espero pues que este primer video de educación médica continua les haya sido de utilidad, de su agrado. Esperamos vernos en próximas oportunidades con videos educativos con temas inherentes a enfermedades cardiovasculares. Se despide de ustedes quien les habló, el doctor Juan Pablo Montoya, internista cardiólogo clínico perteneciente al equipo de especialistas médicos asociados de ANSA.